Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Esto es Impacto Profético. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias. Esperamos que este mensaje sea de completa bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente la siguiente enseñanza. El mensaje de hoy se titula La vigencia del don de profecía y el ministerio profético, primera parte. Bendiciones, hermanos. Esto es Impacto Profético, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Te saluda y te bendice tu hermano en Cristo, Jonathan Arias. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, y en el nombre de Jesucristo yo desato la palabra de restauración sobre tu vida, la palabra de sanidad sobre tu vida, la palabra de liberación sobre tu vida. Sé libre, sé sano en el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre de Cristo. Toda obra de las tinieblas en tu vida se cancela en este momento por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, declara cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Te invito a que te unas conmigo en esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, en esta hora nos rendimos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tomes control de todo lo que suceda en este momento. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú dirijas esta enseñanza. Que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo use a tu siervo y ponga las palabras correctas y adecuadas. Que tú me uses, Señor, para enviar la palabra profética que estás enviando a tu iglesia y a tu pueblo en este día. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y permítenos hoy comprender y entender aún más de tus misterios, entender aún más de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que nos guíe paso a paso a través de tu palabra y del mensaje que vamos a enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, bienvenido una vez más a su programa Impacto Profético. Hoy tenemos un mensaje de mucha bendición. Como siempre, tratando de edificar al cuerpo de Cristo, tratando de edificar a los ministros y por sobre todo tratando de edificar a los profetas, a los que tienen el difícil y complejo llamado de profeta. Estamos en tiempos proféticos, en tiempos donde la misma palabra declara que el ministerio profético, lejos de ser un ministerio obsoleto, como algunos piensan, más bien es un ministerio que se activará muchísimo más en estos tiempos que son los últimos tiempos, como la palabra lo declara. Hay quienes dudan que estemos en los últimos tiempos, o que cuando la palabra se refiere a los últimos tiempos esté hablando de estos tiempos, pero si lo analizas bien, cuando se escribieron pasajes en la Biblia que hablaban de los postreros tiempos, estamos hablando que eso fue hace 2000 años. Entonces, de verdad que si escribes algo y dices que esto es para los postreros tiempos, 2000 años después me parece a mí suficiente tiempo como llamarlos los postreros tiempos. Así que, hermano, te invito a que te pongas cómodo y que analices cuidadosamente esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de un tema muy
importante para mí, un tema muy especial. Vamos a hablar sobre un tema que da mucha luz y claridad sobre nuestro ministerio profético y el ministerio del profeta, y un mensaje un poco controversial porque también hay algunas corrientes teológicas que no creen en este ministerio, que no creen en el don de profecía. Y cuando me refiero a este ministerio no hablo que crean en mi ministerio, sino que crean en el ministerio profético. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la vigencia del don de profecía y del ministerio profético. Hay quienes me han preguntado que si el don de profecía y el ministerio profético estuvieron presentes, activos y vigentes, número uno, en la iglesia primitiva, y número dos, me han preguntado que si el don de profecía y el ministerio profético está activo todavía hasta este día, está vigente hasta este día. Y estas preguntas han venido porque hemos escuchado muchas personas que dicen que el don de profecía no está vigente en estos tiempos y que el ministerio profético no está vigente. Hay quienes incluso afirman que el último profeta bíblico fue Cristo y que después de ahí no hay ni haberían más profetas. Estos son temas muy bonitos, muy importantes, muy profundos, que vamos a tratar de desarrollar con delicadeza en este programa, y como siempre lo hacemos desde aquí, desde Impacto Profético, con toda educación, con toda decencia, pero por sobre todo con toda objetividad, basados en la palabra de Dios en cuanto a los temas que tratamos. Así que de manera que el tema de hoy específico es la vigencia del don de profecía y del ministerio profético, número uno en la iglesia primitiva y número dos en la iglesia actual. Y vamos a citar muchos versículos, de manera de que te invito a que pongas atención a los versículos, que los puedas apuntar. Recuerda que estos programas los puedes ver directamente en nuestro canal de YouTube. Solamente ingresas como Impacto Profético CR o como Ministerio Jonathan Arias. También puedes acceder a estos mensajes en la página oficial del Ministerio Impacto Profético, donde podrás escucharlos y también descargarlos en MP3 para que los puedas escuchar más tranquilo, y para que si es necesario detenerlos para que puedas buscar las escrituras que vamos aquí a analizar, entonces lo puedas hacer. Así que el tema de hoy es la vigencia del don de profecía y del ministerio profético. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que el ministerio profético no se desarrolló después de Cristo. Hay quienes dicen que tanto el don de profecía como el ministerio profético fue cosa solamente del Antiguo Testamento. Y claramente dicen que el don de profecía no está vigente en estos tiempos. Y como les decía, también dicen que Cristo fue el último profeta bíblico. Entonces, sobre estos temas y muchos otros vamos a tratar en este día. Vamos a empezar a leer la Escritura, a ver qué la Escritura tiene que decirnos al respecto. Así es que los voy a invitar a que vayan conmigo. Igual yo voy a leer el pasaje, lo voy a leer directamente de la Escritura, no voy a parafrasearlo, y voy a explicar lo que yo siento que estos pasajes dicen. Si vamos a la Escritura, en Romanos 12:6, leemos lo siguiente. Romanos 12:6 dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Lo voy a leer de nuevo. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recuerde que número uno vamos a tratar el tema de que si el don de profecía y el ministerio profético estuvo activo en la iglesia primitiva. Y posteriormente estaremos hablando de que si está vigente en la actualidad. Porque hay quienes no creen que estuvo vigente en la iglesia primitiva, y hay quienes dicen, bueno, en la iglesia primitiva sí, pero no está vigente en la actualidad. Y la Escritura es muy clara en mostrarnos que estuvo vigente en la iglesia primitiva, y más bien que estará muy vigente, más vigente de lo que estuvo en la iglesia primitiva
en la iglesia de los últimos días, que es en la que estamos. Nótese en Romanos 12:6 cómo la palabra dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Quiero aclarar que el que está hablando aquí es Pablo. Pablo es el que le escribe a los romanos que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y Pablo mismo es el primero que dice: si el don de profecía. Entonces Pablo dice: si el don de profecía, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Nótese que Pablo, que se convirtió en una autoridad en cuanto a la forma en la que la iglesia debe ser administrada, él mismo está avalando la existencia del don de profecía en la iglesia primitiva. Y nótese cómo Pablo dice: bueno, si es el de profecía, entonces que se use conforme a la medida de fe. Pablo pudo haber dicho aquí en este versículo: se nos dieron dones, y no mencionar el don de profecía, pero él menciona el don de profecía porque él creía en el don de profecía, y vamos a verlo en más escrituras. Pablo pudo haber dicho: hermanos, se nos han dado dones, pero el don de profecía no. Pablo pudo haber dicho: no se dejen engañar por aquellos que se digan ser profetas o tener el don de profecía, porque ya no existe. Pero más bien vemos una y otra vez, y les voy a mostrar bíblicamente cómo Pablo una y otra vez habló del don de profecía. Así es que en este versículo de Romanos 12:6 solamente quiero recalcar cómo Pablo hace referencia al don de profecía y cómo él lo avala, o sea, cómo él da por hecho el hecho de la existencia de un don de profecía. Y en ningún momento él dice que es cuestión del Antiguo Testamento y que todo aquel que diga que tenga el don de profecía es mentiroso. Él lo pudo decir, pero no lo dijo. Así que avancemos con el siguiente versículo. Lo invito a que lea conmigo 1 Corintios 12, versículo 10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Lo leo de nuevo. 1 Corintios 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. ¿Cuál es el contexto de Corintios 12? Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio sobre la diversidad de los dones que Dios da. Y nuevamente vemos cómo Pablo, cuando menciona los diferentes dones que el Espíritu Santo estaba dando a la iglesia primitiva en aquel entonces, y que ya ellos habían avalado, cómo Pablo vuelve a incluir el don de profecía. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Volvemos a lo mismo. Pablo dice: a otro profecía. Pablo nuevamente avala la existencia de un don de profecía activo en la iglesia primitiva. Y vuelvo y repito, ahorita estamos mostrando cómo el don de profecía estaba activo en la iglesia primitiva. Pronto hablaremos de si eso todavía está vigente hasta el día de hoy, y la respuesta es sí, pero lo vamos a mostrar bíblicamente. Pero hablando de la iglesia primitiva, nuevamente Pablo declara la existencia y aceptación por parte de la iglesia de un don de profecía. Me pregunto cómo se puede tener el don de profecía sin ser profeta. Pero Pablo pudo haber dicho, igual que en el versículo pasado: hermanos, no se engañen. Pudo haber dicho algo como: no se engañen, no se dejen engañar. Porque aunque el Espíritu Santo está dando dones, el de profecía ya no es un don viable. El de profecía ya no es un don vigente. Pero por lo contrario, Pablo más bien sigue hablando la existencia del don de profecía. Continuemos con la escritura. Lo invito a que me acompañe a 1 Corintios 13, versículo 2. 1 Corintios 13, versículo 2. Pablo dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nótese cómo en este versículo lo primero que dice es: y si tuviese profecía, avalando nuevamente la existencia del don de profecía.
Porque si no, porque él diría, ¿y si tuviese el don de profecía? Porque él lo menciona, porque para él y para la iglesia primitiva en aquel entonces era algo común. Y te vas a dar cuenta conforme vamos pasando los versículos, los que voy a mostrar, cómo era no solamente un don, sino que era uno de los dones más importantes y preciados en la iglesia primitiva. Así que te invito a que me acompañes al siguiente versículo que vamos a compartir, la siguiente escritura. Lo invito a que vaya conmigo a 1 Corintios 14, versículo 22. Dice así: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Nótese de nuevo cómo Pablo vuelve a hacer referencia a la profecía. Y aunque algunas personas han tratado de sacar este versículo fuera de contexto y decir que se refiere a las profecías pasadas del Antiguo Testamento, vemos claramente que no es así, porque Pablo está hablando de dones. ¿Y por qué nos damos cuenta que está hablando de dones? Porque si leemos de nuevo dice, así que las lenguas son por señal y las lenguas son un don. Dice, y las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Nótese de nuevo, está hablando de dones y vuelve a incluir el don de profecía, lo cual ellos tenían muy activo y muy presente en la iglesia primitiva. Lo invito a que siga conmigo el versículo 23, el que continúa. 1 Corintios 14, 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 24 dice, pero si todos profetizan, escuche, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Este versículo es muy profundo y yo voy a estar hablando posteriormente de este versículo. Pero, ¿qué vemos aquí? Pablo vuelve a decir en este pasaje bíblico, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo. Si analizamos el contexto de estos tres versículos que hemos leído, de 1 Corintios 14, versículo 22 al 24, nos damos cuenta que Pablo lo que está diciendo es, prefiero que profeticen a que hablen en lenguas delante de los incrédulos. Esto es lo que está realmente diciendo este pasaje. ¿Por qué? Porque si entra un incrédulo, no entenderá nada y pensará que están locos. Pero si entra un incrédulo y están profetizando, entonces más bien será convencido del mensaje. Y entonces, para no entrar en mucho más detalle sobre este versículo, lo que quiero recalcar es de nuevo Pablo hablando de profecías. Porque dice, si todos profetizan, yo pregunto, ¿cómo puede profetizar alguien sin ser profeta? ¿Cómo puede ser alguien profeta sin tener el don de profecía? Eso es como que el agua no moje. O eso es como una piscina sin agua, o como tener una gasolinería que no venda gasolina. Tienen que estar conectados. Ok, avancemos. ¿Qué queremos recalcar del pasaje anterior que leímos? De nuevo, sencillamente, otra vez Pablo hablando sobre el don de profecía y avalándolo. O sea, en ningún momento Pablo aquí dice, hermanos, no se engañen, no dejen que los engañen. Ya la profecía, eso no. Hay dones de sanidad, de liberación, de esto, del otro, de lenguas. Pero don de profecía ya no se dejen engañar. Eso fue para el Antiguo Testamento. En ningún momento en la Escritura usted encuentra un pasaje contextual que diga exactamente eso o algo parecido, sino que más bien encontramos versículo tras versículo donde se sigue hablando del ministerio profético y del don de profecía activo, vigente y respetado en la iglesia primitiva. Lo invito a que me acompañe en la próxima escritura. Analice conmigo 1 Tesalonicenses 5, versículo 19 al 22. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. Lo invito a que apunte estos versículos para que puedas leerlo por ti mismo. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 19 al 22, dice, no apaguéis al espíritu. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Lo voy a repetir. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Nuevamente se habla de profecías, y aunque este es otro versículo,
que quieren sacar fuera de contexto muchas veces y decir que está refiriéndose a las profecías del Antiguo Testamento. Si analizas en contexto el pasaje entero, te das cuenta de que Pablo está hablando de un mover en el Espíritu, porque dice, no apaguéis el Espíritu. Él está hablando de deje al Espíritu fluir. Está hablando del Espíritu fluyendo a través de la profecía. Él está hablando de no apaguéis al Espíritu. Entonces está hablando de un fluir en el Espíritu. Dice, no menospreciéis las profecías. Para mí, el contexto real es profecías dadas en el momento. Y no está refiriéndose tanto a las profecías del Antiguo Testamento. Pero dejémoslo ahí, démosle el beneficio de la duda. Sigamos con más versículos. Si vamos a 1 de Timoteo, versículo 18, aquí van a entender por qué yo pienso que el pasaje anterior se refiere más a un mover presente del Espíritu que incluye la profecía en el momento que a las profecías del Antiguo Testamento. Dice 1 de Timoteo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Este versículo es extraordinario. Voy a leerlo de nuevo. Dice, 1 de Timoteo 1, versículo 18. Pablo hablándole a Timoteo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es un versículo extraordinario. Pablo dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Yo tengo que preguntar sobre este pasaje. Pablo está hablando de que se hicieron profecías sobre Timoteo. La pregunta mía es, ¿cuándo en el Antiguo Testamento algún profeta profetizó sobre Timoteo? La respuesta es ninguno. Pablo está hablando entonces de una profecía directa que se le dio a Timoteo durante la iglesia primitiva. Y se los voy a demostrar en el versículo que voy a compartir ahora. Pero nótese de nuevo en este versículo cómo Pablo otra vez avala el don de profecía como algo vigente, porque él está aceptando el hecho de que a Timoteo se le profetizó algo. Y para que le profetizaran algo a Timoteo tuvo que haber un profeta o al menos alguien que tuviera el don de profecía para profetizarle, sino cómo le hubiera profetizado. Y eso lo encontramos en 1 de Timoteo 4:14, donde leemos, donde otra vez Pablo le dice, más adelante a Timoteo, le dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo leo de nuevo porque es extraordinario. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Nótese que Pablo le está diciendo que no descuide el don que hay en él, el cual él recibió mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué significa esto? Significa que en un momento dado, en una reunión, el presbiterio, que significa los líderes de la iglesia que estuviera en ese momento en la que estuviera Timoteo, oraron por él. Y mientras oraron por él, Dios usó a alguno de estos hombres que pertenecían al presbiterio o al liderazgo de la iglesia en ese momento para darle a Timoteo una profecía sobre un don. O podemos decir incluso para impartirle a Timoteo un don a través de la profecía o a través del don profético. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo podría alguien profetizar sin ser profeta o al menos tener el don de profecía? Entonces, nótese cómo otra vez la Escritura habla del don de profecía activo en la iglesia. Nótese cómo Pablo no solo lo respeta, lo acepta y lo avala, sino que él cree en él. Volvemos a lo mismo. En ninguna parte de esta Escritura, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no creas en lo que te dijeron como profecía, porque ya el don de profecía no existe, no está vigente. Eso era solo para el Antiguo Testamento. En ningún momento vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te dejes engañar por aquel que se hizo pasar por profeta o de tener don profético y te profetizó que tenías ese don. No le hagas caso. No vemos eso.
sino más bien vemos a un Pablo exhortando a la iglesia primitiva a, número uno, no menospreciar las profecías. Y está hablando de este tipo de profecías, profecías que han sido dadas a través de la imposición de manos de profetas o de gente que tiene el don de profecía y que han recibido ese don. Entonces, nótese claramente cómo la Escritura nos muestra nuevamente, número uno, que el don de profecía estaba muy activo en la iglesia primitiva. Número dos, que el don de profecía en la iglesia primitiva se respetaba y se tomaba muy en serio. Y número tres, que Pablo, que es el que se convirtió en la autoridad de cómo se debe administrar la iglesia, él mismo en ningún momento refuta en contra de la existencia de este don, sino que él lo da por hecho, lo da por sentado, y más bien nos motiva a que lo encontremos, a que lo obtengamos. Y se los voy a demostrar en las próximas escrituras que vamos a leer. Quiero que vaya conmigo a Hechos 19, versículo 6. Esto está interesante. Hechos 19, versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Escuchó? Voy a leerlo de nuevo. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo podrían profetizar si no tuvieran el don de profecía? ¿Cómo podían profetizar si no fuesen profetas? Nótese nuevamente. ¿Quién les impuso las manos? Pablo. Después de que Pablo les impuso las manos, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Me pregunto, ¿por qué Pablo no los detuvo y les dijo: hermanos, no me hagan desorden, no profeticen, porque eso no es correcto? La profecía fue para el Antiguo Testamento. Ahora, no hay profetas porque Cristo fue el último profeta y no puede haber otro profeta después de Cristo ni nadie que profetice. Hermanos, no me hagan desorden porque el don de profecía no está vigente. Vemos a un Pablo que impone las manos sobre ellos y el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Y Pablo más bien se alegra en lugar de decir que eso no es así. Entonces vea cómo yo estoy hablando con la Escritura y cómo estoy mencionando versículo tras versículo, y usted puede buscarlo por usted mismo para que vea que yo no estoy dando ni conclusiones, no estoy haciendo ni conjeturas, no estoy dando mi opinión de la Escritura o deduciendo lo que yo digo que el pasaje dice. Está muy claro, aquí lo dice, yo no estoy agregando absolutamente nada. Si nos vamos a Hechos 2, versículo 17, vamos a encontrar lo siguiente. Y aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde vamos a entrar a el asunto de si el don de profecía está activo hasta el día de hoy. Porque hasta aquí todavía puedo escuchar a algunos incrédulos decir: sí, hermano, pero igual eso fue en la iglesia primitiva. Ya no está activo el ministerio profético ni el don de profecía. Y la pregunta es, porque a estas personas les he pedido que me muestren un solo versículo que contextualmente diga, número uno, que el don de profecía se iba a acabar. Que haya un versículo que diga que el don de profecía tenía fecha de expiramiento. Porque no les he compartido aquí, pero ni la mitad de todos los versículos que tengo. Es por eso que no se pierda el próximo programa, porque en el próximo programa vamos a hablar sobre la segunda parte de este mensaje, porque queda mucho todavía por escudriñar. Yo creo que nos va a tomar por lo menos 2 programas más para hablar más sobre todo esto. Pero voy a dar unos versículos que hablan sobre la vigencia del ministerio profético y del don de profecía en la actualidad, y no solamente en la iglesia primitiva, como ya vimos claramente que ahí está. Yo lo invito a que no se pierda el próximo programa, porque no pude compartir pero ni la tercera parte de todos los versículos y pasajes que tengo sobre esto. Así es que vamos a hablar de estos últimos versículos que denotan que el ministerio profético y el don de profecía está activo hasta los días de hoy. Y por favor no se pierda el próximo programa. Si vamos a Hechos 2, versículo 17, encontramos lo siguiente, y lo leo contextualmente, sin parafrasear. Hechos 2:17 dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el versículo siguiente, el 18, dice, confirmando, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dos versículos seguidos, en Hechos 2, 17 y el 18, donde recalca dos cosas sumamente importantes. En los postreros días, dice Dios. La pregunta es, ¿cuáles son los postreros días? Porque han pasado casi 2000 años desde que se escribió esto. ¿No crees que estemos en los postreros días o que se refiriera a por lo menos estos días? Y la Biblia dice, la escritura aquí, usted puede ver en Hechos 2, 17 y 18, donde está diciendo, y en los postreros días, lo leo de nuevo, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Como dije anteriormente, ¿cómo puede profetizar alguien sin ser profeta o sin tener el don de profecía? Y el versículo 18 dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Me gusta este pasaje, ¿sabe por qué? Porque ya había mencionado que profetizarán. ¿Por qué lo vuelve a mencionar en el versículo 18? Como reafirmando, entiendan, profetizarán. Entonces, yo tengo aquí dos versículos que me dicen claramente y contextualmente, sin ni siquiera que yo esté llegando a una conclusión. Ellos clara y contextualmente me dicen que en los postreros días el Espíritu se derramará sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y el versículo 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, o sea, estos días, derramaré mi Espíritu y profetizarán. ¿Dónde me puede encontrar alguien en la Escritura un solo pasaje bíblico, contextualmente hablando, que diga, en los postreros tiempos, el don de profecía no estará vigente? O algo parecido. Porque por lo contrario yo veo versículos hablando clara y específicamente de que estará activo, porque dice profetizarán. Dos veces profetizarán en aquellos días, en los postreros días. En esos estamos ahora. ¿Por qué la gente sigue creyendo en teorías supuestamente bíblicas de que el don de profecía no está vigente cuando la palabra de Dios muestra que está vigente? No le pude mostrar otros pasajes que se los voy a mostrar en el próximo mensaje, donde Pablo hablaba que sobre todos los dones, por favor, buscaran el don de profecía. Se me quedaron cualquier cantidad de versículos sin leer y los voy a leer en el próximo programa, así es que no se los pierda para que no crean que es conjetura mía. Pero hasta aquí hemos concluido y dado cuenta de que la palabra nos enseña que en los postreros tiempos el don de profecía y el ministerio profético estará más activo que nunca. Donde hay, repito, una escritura que me diga que el don de profecía no existe y que no está activo? Sigo esperando. Por el contrario, tenemos escrituras contextuales como estas, donde sin agregarle una palabra está diciendo que el don de profecía estará más activo que nunca en los postreros tiempos. Así que, hermano, no se pierda el próximo programa, porque voy a compartir todos los otros pasajes que muestran cómo el ministerio profético y el don de profecía se movía en la iglesia primitiva, porque, como dije, no pude darles pero ni la mitad. También en el próximo mensaje les voy a hablar de cómo algunos dicen que el ministerio de profecía no existía, y les voy a mostrar algunos profetas del Nuevo Testamento para que ustedes se den cuenta cómo existían en la iglesia primitiva y cómo se les daba su lugar y cómo ellos fluían en su ministerio. No se pierdan el próximo programa. Creo que nos va a llevar 2 programas más por lo menos para seguir hablando de todo esto. Les voy a mostrar bíblicamente más y más versículos, más y más pasajes de la Escritura que confirman una y otra vez 2 cosas: la vigencia del ministerio profético y del don de profecía en la iglesia primitiva y en estos tiempos.
Así que hermano, no se lo pierda y usted no se deje engañar por aquel que le afirma que en la escritura dice que no está vigente, porque hasta la fecha nadie de los que me ha dicho que el don de profecía no está vigente en estos tiempos me lo ha podido mostrar bíblicamente tan contextualmente como yo lo estoy mostrando ahora. Así que hermanos, bendiciones y a pedirle mucha revelación a Dios sobre este tema. Nos vemos en el próximo programa, no se lo pierdan. Esto ha sido una presentación más de nuestro programa Impacto Profético. Esperamos que este mensaje haya sido de completa bendición y edificación para tu vida. Para escuchar este y otros mensajes de Impacto Profético, ingresa a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Bendiciones y hasta la próxima. Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos.